Basado en hechos reales, el funeral del hacendado. Era una noche fría. A lo lejos se escuchaban aullar los perros con desesperación, sintiendo quizá la presencia del maligno, o bien, solo ladraban a las pocas personas que pasaban por ahí a estas horas. Era un pueblo solitario, no había llegado la electricidad aún, así que las personas de San Pedro debían iluminarse con velas o lámparas de petróleo. Los caminos eran de tierra, las personas con dinero andaban a caballo, los que no tenían para uno compraban un burro, y los que no tenían para hacerlo andaban a pie. Esa noche se velaba el cuerpo de don Andrés Montalvo, un rico hacendado que abusó por años de su posición. Tenía mucho dinero, y éste le permitía salirse siempre con la suya, pues compraba al único juez del pueblo que existía para que éste no ordenara que lo fusilaran por sus bajezas. Este hombre abusaba de la gente humilde. Mujer que veía y le gustaba, la tomaba por la fuerza. Algunas no se atrevían a denunciarlo ante las autoridades de este pueblo, pues de antemano sabían que no les harían justicia. Además que no querían que se supiera de su pena. A últimas fechas, don Andrés Montalvo parecía que traía el diablo por dentro, pues no se conformaba con esto, sino que ahora les quitaba la vida. Esto comenzó a hacerlo por diversión, pero esta diversión le duró poco, porque la gente, cansada de tantos años de abuso, decidieron ajustar cuentas con él. La gota que derramó el vaso fue el crimen de la partera del pueblo. María había sido llamada de urgencia para ayudar a parir a una mujer, y ella acudió como de costumbre a la casa de la solicitante. Pero ella no iba sola, llevaba a su bebé recién nacido entre sus brazos. María logró traer con bien a una hermosa niña, y salió de ahí para regresar satisfecha a su casa, pero don Andrés ya la esperaba. La tomó por la fuerza, y al niño lo arrojó a un lado. Después de satisfacer sus bajas pasiones, le quitó la vida a la partera, y esta vez decidió sepultarla. El bebé de la partera lloraba con desesperación, y este maldito ser tomó a la inocente criatura y la sepultó junto a su madre. Los cubrió con piedras, y se retiró de ahí sonriendo por lo que había hecho. De pronto, unas personas que iban pasando por ahí escucharon el llanto de un bebé. Esto los alertó, y se aproximaron a donde lo escucharon. Vieron un montón de piedras, y de entre ellas un brazo pequeño asomándose. Los hombres se acercaron y rápidamente lo liberaron. Se dieron cuenta de lo que había pasado. Era horrible, y de antemano sabían quién era el causante. No podían permitir que esto siguiera ocurriendo. Alertaron a toda la población, y los hombres que en alguna ocasión habían sufrido alguna canallada de don Andrés decidieron ponerle fin a este reinado de horror. Tomaron sus machetes, cuchillos, y fueron tras de él. Don Andrés estaba fuera de su hacienda, fumando tranquilamente un cigarro. En cuanto vio a la muchedumbre iracunda, intentó escapar. No había necesidad de preguntar qué era lo que querían. Era obvio, sabía que querían arrancarle la vida, cobrar justicia por su propia mano. Don Andrés no pudo alejarse mucho, ni tiempo le dio de subirse a su caballo. Lo atraparon antes de que llegara a su animal. Lo tomaron prisionero y lo hicieron trizas. La gente de este pueblo hubiera querido revivirlo para volverlo a acribillar, pero esto era imposible. Escupieron su cuerpo inerte en la tierra y se marcharon antes de que llegaran las autoridades o sus familiares a reclamar el cuerpo. Don Andrés, por muy malo que haya sido en vida, merecía un funeral. Esa era la decisión natural de su madre, pues ella sabía que su hijo era la persona más odiada en este lugar, pero no por eso dejaba de ser su retoño, y debía despedirlo como si en vida hubiera sido un buen cristiano. Pidió que el cuerpo se lo llevaran a su casa, un lugar pequeño a comparación de la hacienda de su hijo. No quería que lo velaran allá, pues temía que la gente del pueblo llegara a querer saquearla. Como era de esperarse, solo los familiares y pocos amigos de don Andrés acudieron a su velorio. Hasta el señor cura se rehusó a ir al velorio para verter agua bendita y pronunciar algunas oraciones.
Se disculpó diciendo que tenía que viajar de urgencia a la Ciudad de México para verse al día siguiente con el señor obispo. En realidad, se encerró en su casa parroquial todo ese día. La madre de don Andrés era la única que rezaba con devoción, pidiéndole a Dios que perdonara los pecados mortales de su hijo, al cual no supo educar, al cual no supo orientar para que fuera un hombre de bien. Le había comprado una caja de difunto de su altura, un féretro de madera de pino, barnizada. 4 cirios hacían guardia al ataúd. Nadie hizo guardia de honor, nadie quería estar cerca del féretro. Estaban ahí para acompañar, para que la madre de don Andrés no se sintiera sola, pero no porque realmente estuvieran conmovidos por el deceso de este chacal. Las horas transcurrieron, la noche llegó. Los perros aullaban a la distancia, se escuchaban nerviosos. Dentro de la casa de la madre de don Andrés, solo estaba ella y su hijo en el cajón. A eso de las 3 de la madrugada se escuchó a la distancia el galope de muchos caballos. La gente que estaba fuera de la casa miraban para todas partes, tratando de adivinar de dónde venían tantos caballos, pero no se veían por ningún lado. De repente, el sonido se fue haciendo más grande, y entonces vieron que a la distancia se acercaba un corcel negro, cabalgado por un jinete con sombrero. Cuando éste llegó y se bajó del animal, vieron con extrañeza que el rostro no era visible, quizá por la oscuridad de la noche, pero no se le veía su cara. Siempre en penumbras. Vieron todo lo demás, que portaba un traje negro, con botonaduras de oro y botas charras. Llegó y no saludó a nadie, se metió de largo, sin perder el tiempo. Todos se preguntaban de quién podría tratarse, porque nadie lo reconoció. Nadie tenía la menor idea de quién podría ser. Se metió a la casa de la madre de don Andrés. La señora seguía adentro, rezando, llorando por el lamentable final de su hijo. Ella solo vio que entró el charro negro y no le dio el pésame. No dijo nada, solo caminó con dirección al ataúd. Se paró a un lado para verlo, y en cuanto él hizo esto, los 4 cirios que estaban alrededor se apagaron cuando una ráfaga de aire frío entró a la habitación. Por un momento todo quedó en penumbras. Los que estaban afuera de la casa sintieron que una ráfaga de aire frío pasó cerca de ellos, como si hubiera sido un remolino. No sabían qué había pasado. Los gritos de la madre de don Andrés comenzaron a escucharse con fuerza. Ella gritando desesperada, con horror diciendo que el diablo se lo había llevado. Los que estaban afuera no entendían lo que estaba pasando. Entraron a la casa de la señora y vieron que ella lloraba con desesperación, sosteniendo una vela entre sus manos. Señalaba la caja de difunto gritando: ¡Se lo llevó el diablo! ¡Se lo llevó el diablo! Los presentes observaron que la caja estaba vacía. ¿Qué fue lo que pasó?, le preguntaban a la señora, y ella no podía responder. No sabía nada, solo decía que el diablo se lo había llevado. Al día siguiente, y quizá para que la gente no supiera de esto, llenaron el ataúd de piedras. Fingieron que el cuerpo de don Andrés estaba ahí adentro y lo llevaron a sepultar al panteón municipal. Esta historia, por increíble que parezca, está basada en hechos reales. Gabriela había terminado sus estudios en medicina y debía realizar su servicio social en un hospital. Ella ya estaba acostumbrada a la carga de trabajo, de la responsabilidad de ver a los pacientes durante la madrugada. Había turnos de descanso, es decir, cuando no había pacientes, ella podía dormir varias horas. Ella no creía en historias de fantasmas, y cuando escuchaba hablar de la subida del muerto, buscaba una explicación científica a este fenómeno. Ella decía que podría tratarse de la ausencia de una vitamina en el cerebro y que comiendo nutritivamente, la gente que padece de esto pueden superarlo. Sin embargo, una madrugada que no había pacientes, decidió tomar una siesta. Podía hacerlo sin problema. Ella se acostó en una cama que tenían para los médicos y no pasaron ni 10 minutos cuando escuchó una voz que le dijo:
¡No te duermas! ¡Salte de aquí! Gabriela se espantó, pues la voz la escuchó fuerte. Se levantó de golpe y observó hacia todos lados, pero no vio a nadie. Sabía que no había sido una alucinación, que en verdad había escuchado esa voz. Lo alarmante no era saber quién era ese hombre que le habló, sino por qué le pidió que no se durmiera y que se fuera de ahí. Gaby se levantó de esa cama y salió a la sala de espera. Tenía mucho miedo y recordó las historias que habían contado de este hospital, que ahí espantaban, que se aparecían fantasmas y que ahí se había quitado la vida un médico por una desilusión amorosa. Gaby estaba nerviosa y se sentó en una banca que estaba por ahí. Al poco rato que estaba sentada, comenzó a temblar con fuerza y el personal del hospital fue evacuado por seguridad. El temblor estuvo fuerte, pero afortunadamente no hubo heridos. Después del susto, todos regresaron al hospital y Gaby ingresó a la habitación donde estaba acostada. ¿Cuál fue su sorpresa cuando vio que sobre la cama en la que estaba acostada, vio que una lámpara se había caído? Si ella no se hubiera quitado de esa cama, lo más seguro es que esa lámpara le hubiera caído en la cabeza y tal vez la hubiera matado. Esta historia es personal y la he platicado en algunos programas de radio. La historia es la siguiente. Mi abuelo materno, el señor Juan, enfermó gravemente y fue hospitalizado. Cuando fue ingresado en el hospital estaba en coma a raíz de una convulsión que tuvo. Mi abuelo y mi madre estuvieron con él en todo momento, ya que mis tíos, por sus trabajos, no pudieron ausentarse y estar con él, cuidándolo por las noches. Mi madre era quien pasaba más tiempo en el hospital, pues mi abuela ya era una persona grande y no podía desvelarse por muchos días. Los doctores le dijeron que el estado de salud de mi abuelo no era nada favorable y que lo más recomendable era que le informara de esto a la familia para que se fueran haciendo la idea de que mi abuelo iba a fallecer pronto. Mi madre hizo esto. Recuerdo que cuando nos llamó a la casa, mis hermanos y yo estábamos comiendo. Serían las 3 de la tarde más o menos. Mi hermano mayor contestó el teléfono y al colgar nos informó que mi mamá nos había llamado para decirnos que posiblemente ese día fallecería mi abuelo, que no le daban muchas esperanzas. Todos nos quedamos muy tristes y seguimos comiendo. No teníamos la televisión ni la radio encendida. La verdad es que el ánimo andaba por el suelo. Y en ese momento escuchamos la rúbrica de un programa de radio que mi abuelo escuchaba. Sinfonola, la estación del barrilito. Al escuchar esto, mis hermanos y yo nos miramos sorprendidos. Era increíble que los tres escucháramos esto al mismo tiempo. Cabe señalar que mis abuelos vivían a un lado de nosotros, en el mismo terreno. Había una distancia aproximada de 4 metros. Sentimos algo de temor y buscamos una explicación a esto. ¿Acaso es que mis abuelos dejaron la radio encendida todo este tiempo y no nos habíamos percatado? Fuimos los tres a ver y la radio estaba apagada. No sabíamos de dónde había venido ese sonido, pues ningún vecino a la redonda escuchaba esa estación. Y la casa tenía bardas altas como para que escucháramos lo que otros oían en sus hogares. Era casi imposible. Eso tomó relevancia al día siguiente, pues contrario a los pronósticos de los doctores, mi abuelo logró salir de su coma, y entonces le platicó a mi mamá lo que vivió cuando despertó. Al abrir los ojos, vio que su madre estaba parada al lado de él. Mi abuelo al verla se sorprendió, y ella solo le dijo: «Hijo, he venido por ti, ya vámonos». Mi abuelo se sorprendió al verla y le dijo que por favor no se lo llevara. Él le dijo que no quería irse aún, que deseaba quedarse en este mundo con su mujer y su hija. La madre de mi abuelo le dijo que estaba bien, que pronto se verían. Ella salió de ahí y desapareció. A los pocos minutos entró una enfermera que observó que mi abuelo ya había despertado y le informó a los doctores. Esta experiencia se la contó mi abuelo a mi madre, y ella no le creyó. Le dijo que tal vez lo había soñado, o que por estar bajo el influjo del analgésico había alucinado, pero mi abuelo le decía que no había soñado, alucinado, ni nada por el estilo, que en verdad lo había vivido en sus 5 sentidos.
Mi abuelo vivió todavía muchos años más.